Hola, vamos a ver cómo se descompone un vector en el plano en sus dos componentes rectangulares. ¿Y esto para qué me sirve? Pues para hacer problemas de todo tipo, como de movimiento de proyectiles, de planos inclinados, de campos gravitatorios, eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier vector, por ejemplo este, se puede expresar como suma de dos vectores que estén situados sobre los ejes. Esos dos vectores los voy a obtener proyectando este vector azul sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces f será igual a f sub x más f sub y. Ahora tendremos que calcular cuánto valen f sub x y f sub y, claro. Lo primero es elegir un ángulo, que puede ser el formado entre f y la horizontal o el formado entre f y la vertical. Como puedo elegir el que yo quiera, voy a elegir este. La fórmula general para encontrar estos dos vectores es la siguiente. F sub x o sub y, depende del caso, es igual al módulo del vector azul, módulo de f, por el seno o por el coseno de alfa. Veremos en un momento cómo saber cuál de los dos es el correcto. Y por último debemos añadir la dirección y sentido en forma de un vector unitario, que puede ser el i, el menos i, el j o el menos j. Entonces f sub x va a ser igual al módulo del vector f, que indicaremos con unas barritas, por el seno o el coseno de alfa, que todavía no sabemos cuál de los dos será, pero sí que conocemos la dirección y el sentido de este vector, ya que, si os fijáis, apunta f sub x en el sentido positivo del eje de las x. Eso se corresponde, si miráis en este diagrama, con el vector unitario y. Así que lo vamos a colocar ya. En cuanto a f sub y, lo mismo, módulo del vector azul por seno coseno, que no sabemos todavía cuál será, pero sí conocemos cuál es su dirección y su sentido. Apunta en el sentido positivo del eje Y. Entonces vamos a elegir el vector unitario J. Y ahora vamos a ver cómo saber si colocar aquí un seno o un coseno. ¿Cuál de los dos irá? Vamos a los dos vectores que forman el ángulo alfa, en este caso el vector f y el vector f sub x. Con un poco de imaginación, pero poca, se puede ver en estos dos vectores la boca abierta de un cocodrilo o un compás de los que se usan para dibujar círculos. Pues bien, el vector que forma la boca del cocodrilo o el compás junto con el vector azul va a llevar el coseno. Fijaos, coseno, cocodrilo, compás. Y el otro ni nos vamos a preocupar porque va a llevar el seno. Así de fácil. Por tanto, el vector f será igual al f sub x, que es módulo de f por el coseno de alfa y más f sub i, que es f módulo por seno de alfa en la dirección j. Vamos a ilustrarlo con este pequeño ejemplo. Tenemos una fuerza de 5 newtons que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. El módulo de f entonces es 5 y el ángulo alfa es 30 grados, ¿vale? Pues f sub x es igual a 5 por el coseno de 30 y f sub i es igual a 5 por el seno de 30 j. Operando obtenemos que f sub x es 4,3 y que f sub i es 2,5 j. ¿Vale? Entonces f será igual a 4,3 y más 2,5 j. Newtons, no olvidemos las unidades. Esto quiere decir que estamos tirando con 4,3 newtons en sentido positivo del eje X y con 2,5 newtons en sentido positivo del eje Y. La acción combinada de estas dos fuerzas, F sub X y F sub Y, nos da el vector F, el que tenemos aquí pintado en azul. Vamos a calcular su módulo. El módulo del vector F
va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera componente, que es 4,3 al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, 2,5 al cuadrado. Eso es igual a 5 newtons aproximadamente. ¡Sorpresa! No, ya sabíamos que el módulo de F era igual a 5 newtons. ¿Y si hubiéramos elegido este ángulo beta en lugar de este otro que llamábamos antes alfa? El resultado va a ser el mismo. F sub x es igual al módulo de F por seno coseno dirección y. F sub y es módulo de F seno coseno dirección y sentido j. Y ahora nos fijamos en dónde está la boca abierta del cocodrilo o el compás. El ángulo está formado por los vectores f sub y f. Entonces, el coseno, ¿dónde irá? Exactamente, aquí, en f sub i, ¿dónde está el cocodrilo? Pues coseno de beta. Y aquí pondremos, por eliminación, el seno de beta. En el ejemplo anterior, este ángulo ya no va a ser 30, sino que será 60 grados, ya que 30 más 60 dan el ángulo recto formado por los ejes. Bien, pues f de x es 5 por el seno de 60y, que da 4,33 o 4,3, vamos a dejar un decimal, y f sub i es 5 por el coseno de 60j, que es 2,5j. Como veis, el resultado no varía en absoluto. F va a seguir siendo igual a 4,3i más 2,5j newtons. Si el vector f está en el segundo cuadrante, las cosas no van a cambiar mucho. Vamos a suponer que hemos elegido este ángulo beta. Entonces, f sub x es igual al módulo de f por el seno de beta. Sabemos que es el seno, ya que f sub x no forma junto con f la boca del cocodrilo o el compás. Así que nada, seno. Dirección y sentido. F sub x apunta ya hacia la izquierda en sentido negativo del eje x. Si nos fijamos en este diagrama, le corresponde un vector unitario menos i. Pero poner este menos queda súper feo. Es mucho más elegante ponerlo aquí delante. F sub i es igual a módulo de f, y esta vez sí que tenemos boca de cocodrilo, luego pondremos coseno. Dirección y sentido, bueno, apunta hacia arriba en el sentido positivo del eje y, le corresponde el vector unitario j. ¡Ya está! Con f en el tercer cuadrante y usando este ángulo, f sub x es igual al módulo de f por el seno de alfa, que aquí no hay cocodrilo. Dirección y sentido corresponde con este vector unitario, el menos i, que por estética pondremos con el signo al principio. F sub i igual a módulo de f, y esta vez sí que está cocodrilo. Coseno de alfa, dirección y sentido corresponde con el vector unitario menos j. Así que ambos negativos. Por último, vamos a ver qué ocurre con un vector en el cuarto cuadrante y con este ángulo beta. Fx es igual al módulo de f por el coseno de beta, cocodrilo. Dirección y sentido y positivo. Así que nada de signos. F sub i es igual a módulo de f por el seno de beta. Y aquí sí que apunta en el sentido negativo del eje y. Por tanto, menos j. Pues ya está. Espero que os haya encantado la descomposición de vectores. Adiós.